Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la materia Laboratorio de Auditoría. Soy Isabel García, su facilitadora durante este trimestre y vamos a ver lo que es concerniente al día de hoy de lo que el tema es informe de auditoría. Vamos a mencionar del informe de auditoría lo siguiente: la definición, las características, los objetivos, la importancia, la opinión de auditoría y tipos, estructura y responsabilidad. El informe de auditoría es un informe realizado por un auditor externo o interno, que eso ya lo sabemos qué es, que lo vimos en los módulos anteriores, donde expresa una opinión no vinculante sobre las cuentas anuales o estados financieros que presenta una empresa. Al término de la auditoría, se presentan sus resultados a través de un informe que debe redactarse de forma lógica, objetiva, imparcial y constructiva, poniendo de manifiesto las desviaciones encontradas. ¿Cuáles son las características de este informe? Hay un objetivo, que es describir los hechos sin exagerar ni minimizar las deficiencias observadas. Sus comentarios deben basarse en situaciones concretas y no sobre rumores. Debe ser imparcial y sin perjuicios al exponer sus observaciones. Debe ser claro. La redacción debe hacerse de manera que atraiga la atención del lector, expresando las ideas de forma clara, que sea fácilmente comprensible. Debe evitarse el uso de una terminología muy técnica, por cuanto los usuarios no pueden comprender lo que el auditor está reportando. Debe ser concisa, ir a los hechos y evitar detalles innecesarios. Debe ser constructivo, porque la información que se exponga en el informe debe ayudar a la alta dirección y al auditado, de tal manera que permita mejorar los procesos, los registros y cumplir o mejorar el sistema de control interno. Oportuno. Los informes deben emitirse sin retrasos a fin de que la alta gerencia pueda tomar las decisiones correctivas del problema planteado lo más pronto posible. El objetivo. El objetivo El objetivo de una auditoría es aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Esto se logra mediante la expresión por parte del auditor de una opinión sobre si los estados financieros que han sido preparados en todos los aspectos materiales están de conformidad con un marco de información financiera aplicable. En la mayoría de los marcos de información con fines generales, dicha opinión se refiere a si los estados financieros expresan la imagen fiel o se presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco normativo aplicable. Como base para la opinión del auditor, las normas requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable, un alto grado de seguridad, pero no absoluta, de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error. Dicha seguridad razonable se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría, es decir, el riesgo de que el auditor exprese una opinión inadecuada cuando los estados financieros contengan incorrecciones materiales a un nivel aceptablemente bajo. La importancia. Su importancia en el marco empresarial es muy elevada. Esta importancia se refleja en función de su obligatoriedad. La obligatoriedad de elaborar informes de auditoría. En ocasiones, el legislador establece que ciertas empresas tienen la obligación de ser auditadas. Puede ocurrir con las empresas cotizadas. En el caso, lógicamente, el informe de auditoría alcanza una relevancia vital, ya que la información que tienen las personas ajenas a la empresa para comprobar si los estados financieros son fiables o no. No obligatoriedad de elaborar informes de auditoría. La mayoría de empresas no tienen requisito legal de ser auditadas. Sin embargo, muchas de ellas sí son auditadas, ya que los terceros tienen una mayor confianza en la empresa si existe un informe de auditoría favorable. Los ejemplos de los que un informe de auditoría puede beneficiar a la empresa al solicitar un crédito bancario, al intentar captar nuevos accionistas, etcétera. Porque, por ejemplo, para un crédito bancario, se exige un informe, los estados financieros auditados y que el auditor allí pueda tomar en cuenta, o sea, pueda dar fidelidad de que esos estados financieros están siendo de forma correcta. Ahí, para hacer el informe de auditoría, existe o es lo que se debe realizar, lo que se llama
Las opiniones. Se deben emitir opiniones sobre los estados financieros. Hay diversos tipos de opinión en función si los estados financieros reflejan la imagen fiel o no de la empresa. Entonces, están las siguientes opiniones. La opinión limpia o sin salvedades. Las cuentas anuales auditadas reflejan la imagen fiel de la empresa de acuerdo al marco normativo de referencia. O sea, está bien, todo está bien, no hay ninguna salvedad. Opinión con salvedades. El auditor ha encontrado ciertas desviaciones en las cuentas anuales con respecto al marco normativo de referencia y estas, salvo por esa salvedad, reflejan la imagen fiel de la empresa. O sea, que tienen, la opinión es correcta, están bien, tienen alguna salvedad, un detalle, pero tampoco es una cosa así que diga, wow, se desvió mucho, ¿no? Está bien. La opinión adversa o negativa, se constata que existen desviaciones relevantes en la elaboración de los estados financieros en relación con el marco normativo de referencia. Entonces ahí es donde, bueno, hay un choque de hay un choque de opiniones, están las cosas mal, y entonces allí es donde el auditor puede decir algo negativo, algo que no, que vio que no estaba bien. Y está la abstención u opinión denegada. Esta opinión se da cuando existe una limitación al alcance de trabajo del auditor, o sea, que el auditor no tenga todas las herramientas para poder hacer la auditoría como tiene que ser. Y entonces eso no le ha permitido obtener una evidencia suficiente para emitir un juicio. Y entonces, si las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la empresa, entonces esta es la peor solución para la empresa, ya que el auditor no puede emitir una solución sobre las cuentas anuales. Entonces, así como bueno, o sea, hice la auditoría y al final no la hice porque no tiene ningún resultado, ni positivo ni negativo, ¿no? Sencillamente, entonces, eso es lo peor. Entonces, ¿cómo se estructura este informe de auditoría? Un informe de auditoría debe seguir los siguientes parámetros. Primero, de tener un título o identificación. Deben haber encargados de la auditoría y destinatarios. Debe haber un párrafo de alcance. O sea, primero un título de identificación. Informe de auditoría de la empresa fulana de tal. Encargados de la auditoría, quién es el que está auditando y cuál es a dónde va esa auditoría, al Banco Central, al Banco Bicentenario, Venezuela, X, a la empresa fulana de tal. Bueno, debe haber eso. El párrafo de alcance. Se describe la amplitud del trabajo realizado en la auditoría. Se delimitará el marco de actuación de la auditoría, o sea, a dónde se hizo esa auditoría, señalando los estados financieros auditados y haciendo referencia a las normas de auditoría utilizadas para hacer las mismas. Párrafo legal o comparativo. Debe informar que las cuentas son del último año. Las cuentas anuales deben incluir las cuentas del balance, estado de resultados y otros estados como el flujo de efectivo del año anterior o el balance o estado de situación financiera. El párrafo de énfasis. El auditor debe señalar aspectos que le hayan resultado relevantes, pero sin llegar a afectar la opinión que se haya formado de la auditoría. Párrafo de salvedades. Aquí el auditor mostrará si hay algún reparo que haya que señalar sobre algún tipo de estado financiero y explicará la causa que lo ha provocado. Estas salvedades sí pueden afectar la opinión y pueden deberse a alguna diferencia en la interpretación de diferentes cuestiones. El párrafo de opinión. Aquí es donde el auditor muestra su propio juicio sobre las cuentas que está auditando. Y entonces ahí es donde vienen esas opiniones que están implícitas allí en esa opinión, pues, cómo resultó. Si no tuvo ninguna salvedad, opinión sin salvedades, opinión con alguna salvedad, este, opinión negativa o abstención de opinión. Encontraremos este párrafo un juicio valorativo sobre la situación financiera, el patrimonio, los resultados de las operaciones, los recursos obtenidos y aplicados, y también valorará si dispone de la situación necesaria para poder ofrecer una valoración real de las cuentas. Párrafo sobre otras cuestiones. En este párrafo no es obligatorio, los auditores podrán utilizar otros párrafos para añadir la información sobre determinadas circunstancias que sean necesarias para completar el informe sobre la auditoría. Párrafo sobre el informe de gestión.
En este párrafo se comentará la concordancia del informe de gestión, concuerda con los números anuales de la empresa o por si por el contrario existe algo que le haga que hace ser diferente. Y también debe estar el nombre, la dirección y datos registrales del auditor, la fecha del informe y la firma del auditor. Así es como se estructura un informe de auditoría. La responsabilidad. La responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales referencia que las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de administración de la entidad auditada e identificación del marco normativo de información financiera que se aplicó en su elaboración. La responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales es la información sobre la responsabilidad del auditor de expresar una opinión sobre las cuentas anuales en su conjunto. Descripción general del alcance de la auditoría realizada, indicándose que ésta se ha planificado y ejecutado con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales, incluidas las derivadas del fraude. En esta sección puede incluirse en el cuerpo del informe de auditoría como anexo al mismo. Entonces, la responsabilidad del auditor debe estar inmersa en la opinión que va a hacer de las cuentas anuales. Debe hacer, o sea, en esa opinión debe también, o sea, en ese informe, él debe expresar todo lo que se ha planificado, lo que se ha ejecutado, de que haya una seguridad razonable, de que esté libre de incorrecciones, de que esté libre de fraude, de todas esas cosas que pueden haber que no sean correctas. Y bueno, entonces, esto es la parte final de esta materia de laboratorio de auditoría. La última actividad sería realizar un informe de auditoría referente a un caso práctico en específico. Eso va a ser una de las formas de evaluación. Un pequeño informe dentro de un cuestionario, pero es muy importante a la hora o sea, lo que hemos visto en esta materia es que es muy importante a la hora de hacer nuestro papel como auditores. Primero, pues recuerden que nosotros vimos, bueno, la primera parte de la materia fue más que todo lo que eran las nociones de auditoría como tal, pero después vimos que lo vimos la parte del control interno, vimos, eso es para la auditoría interna, pero entonces vimos también lo que es las cédulas de auditoría, vimos los papeles de trabajo y eso forman parte de la auditoría. O sea, una cosa complementa a la otra. ¿Para qué hacer esas cédulas de trabajo? ¿Para qué los papeles de trabajo? ¿Para qué todas esas cosas? Para poder determinar que esa información que se está auditando está de forma correcta, se está auditando de manera correcta. Y, o sea, de que se está llevando bien, también de que lo que es la información que está en la empresa se esté llevando bien, o si hay que hacer algún ajuste, etcétera. Y de allí se hace el informe, que es ya lo final, lo que se muestra, o el estado de la situación de la empresa como tal. Si hubo alguna salvedad, si todo está bien, si se están llevando de forma correcta. En una auditoría, como lo vimos en el otro módulo, podemos ver si se están haciendo fraudes, si se están haciendo estafas, si se están haciendo omisiones, ese tipo de cosas. Entonces, es por eso que es tan importante que haya siempre un departamento de auditoría. Si es una empresa grande y si es una empresa pequeña, pues contratar a un auditor para que siempre revise los procesos. Recordemos que no solamente existen los auditores contables, también existen los auditores de procesos, sistemas, existen otros tipos de auditores para cada materia. Como en sí, nosotros estamos viendo la parte contable. Es importante la figura del comisario, que también funciona como un auditor, pero muchas veces el comisario solamente lo buscan como para la creación de una empresa y ya, pero resulta que el comisario es el que tiene más responsabilidad porque esta tiene responsabilidad penal.
Entonces es muy importante respetar el papel del contador público dentro de las empresas, sea como comisario, sea como el contador o sea como el auditor. Entonces, bueno, muchachos, espero que cualquier cosa me consultan por la plataforma. Muchas gracias. Quedamos pendientes con la evaluación número 3. Y bueno, nada, se colocará en el tiempo de la evaluación que va a ser muy, muy pronto. Terminen de hacer sus evaluaciones y todo para que ya no tengan nada que pendiente, sino recordando que la semana de nivelación se puede nivelar una sola actividad. Así que bueno, ya con eso pendiente, con eso en cuenta, pues me despido, que tengan un buen día. Gracias.